Iniciando entonces el tema del segundo parcial, comenzamos con la columna vertebral. La columna vertebral, como saben y hablamos en las generalidades del esqueleto, es la continuación del esqueleto axial. Continúa lo que es el cráneo hasta abajo. Mide aproximadamente unos 70 centímetros en el hombre y 60 en la mujer, cosa que es variado atendiendo y tomando en cuenta el tamaño del individuo y factores genéticos y hormonales en cuanto al crecimiento. El hueso o la columna básicamente está compuesta de 32 a 34 huesos que se llaman vértebras. Las vértebras son huesos irregulares, son huesos que dentro de la clasificación de los mismos los encasillamos en lo que se llaman huesos radiados, dado que tiene varias prolongaciones y que entonces encaja con la definición de ese tipo de huesos. A una vértebra le describimos varias partes. La porción más anterior es el cuerpo vertebral. Al cuerpo vertebral entonces se le unen un manojo o una serie de apófisis. El puente que une todas las apófisis con el cuerpo vertebral se llama pedículo. Entonces del pedículo hacia los lados hay un saliente que se llama apófisis transversa. De ahí entonces hacia arriba y hacia abajo en pares, dos superiores y dos inferiores, tenemos las apófisis articulares. Hacia la línea media entonces siguen dos láminas de hueso, se llaman tal cual láminas, y las láminas se unen en la línea media y entonces forman lo que son las apófisis espinosas. Entonces, si queremos repasar las partes de una vértebra, son entonces el cuerpo, los pedículos, son estos puentes de hueso, las apófisis transversas. En la base de las apófisis transversas y de los pedículos tenemos las apófisis articulares. Las apófisis articulares se continúan hacia atrás con las láminas y luego entonces la apófisis espinosa. Todos esos elementos forman unos espacios en cada una de las vértebras. Tenemos, por ejemplo, el agujero vertebral que se forma o se limita por delante por el cuerpo vertebral, a los lados por los pedículos y por detrás por las láminas. Ese agujero, en la superposición de una vértebra con otra, entonces forma un canal. Ese canal se llama canal medular, que alberga nada más y nada menos que a la médula espinal y a las meninges, ¿verdad? Las envolturas de la médula. Otra formación que hace las articulaciones de todas las vértebras es lo que se llama agujero de conjunción o agujero raquídeo. Ese agujero se forma al estar articulada una vértebra y otra en entonces la relación que hay el pedículo superior con el pedículo inferior de la vértebra correspondiente a esa articulación. A través de esos agujeros entonces que parten o salen los nervios periféricos. La columna, como saben, tiene una disposición longitudinal desde la cabeza hasta la región pélvica y entonces por eso se le conocen varios segmentos. A nivel del cuello tenemos la columna cervical compuesta por 7 vértebras. Desde aquí, desde la base del cuello hasta el final del tórax, pues entonces todas estas vértebras se llaman vértebras torácicas o dorsales, son 12. Luego entonces en la región abdominal hay 5 vértebras lumbares. A partir de ahí, saber que todas y cada una de estas vértebras están o son piezas independientes unas de otras. 24 huesos son totalmente independientes, están articuladas unas de otras. Y luego entonces a partir de ahí, que también el tamaño de las vértebras va en aumento hasta la quinta lumbar. Ya a partir del sacro, el sacro es el conjunto o la fusión de 5 vértebras y van en decremento, o sea, de disminución de su tamaño desde la primera sacra hasta la quinta. Ya el coxis entonces es vestigios, si puede decirse, de vértebras que lo componen, más o menos de 2 a 4 vértebras coxígeas.
La columna entonces tiene, vuelvo y digo, en sentido anteroposterior o vista de frente, una disposición normal que es totalmente rectilínea. Ahora, cuando la vemos de perfil o el plano sagital, tiene curvas normales. Aquellas que son convexas hacia adelante se llama entonces lordosis. Tenemos una lordosis lumbar y una lordosis cervical. Pero aquellas curvas que entonces son cóncavas hacia adelante se llaman cifosis. Tenemos entonces una cifosis móvil a nivel torácica y una cifosis fija a nivel pélvico. Hablamos ahora de las características regionales de cada una de las vértebras que componen la columna. A nivel entonces del cuello, las vértebras cervicales se caracterizan o se distinguen. Su cuerpo tiene más o menos una forma ovalada, es de menor tamaño, puesto que solamente tiene que cargar con el peso de la cabeza. Si vemos el cuerpo vertebral de una vértebra cervical de frente, vemos en su cara superior que en cada extremo lateral hay un saliente. Sería esto que está aquí. Se llama apófisis semilunar o apófisis unciforme, la cual encaja con una escotadura que tiene cada cuerpo vertebral en su cara inferior. Eso hace una articulación especial en el cuello que se llama articulación de Luschka. La idea es que eso se llama apófisis unciforme o semilunar. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales parten de dos raíces o tubérculo, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y delimita un agujero que se llama agujero transverso. Ese agujero transverso, cuando está superpuesta y articuladas todas las vértebras cervicales, forman un canal que se llama canal vertebral, a través del cual entonces discurre la arteria vertebral, la vena vertebral y los nervios simpáticos cervicales o nervio de François-Franck. Otra característica de las vértebras cervicales, la forma del agujero vertebral es triangular. Las apófisis articulares tienen una disposición oblicua al plano coronal, de manera entonces que las superiores miran hacia atrás y hacia arriba, y las inferiores miran hacia abajo y hacia adelante. Las apófisis espinosas son bífidas o bituberculadas, características que distinguen de manera macroscópica a una vértebra cervical de las demás. Las vértebras torácicas, entonces, ya como van soportando más peso, al ir descendiendo, pues su cuerpo y su tamaño son mayores. Vemos un cuerpo más amplio, tiene una forma cilíndrica, lo mismo que el agujero vertebral, tiene una forma circular, y el cuerpo presenta en sus caras laterales dos semicarillas, una semicarilla articular superior y una semicarilla articular inferior. Esas dos hemicarillas, cuando hay una vértebra torácica articulada con otra, pues entonces forman una carilla articular única, en la cual se articula la cabeza de la costilla. La costilla entonces, su cabeza, una de las partes de la costilla se llama cabeza, se articula entre dos semicarillas articulares de los cuerpos de las vértebras torácicas. Las apófisis articulares de las vértebras torácicas son totalmente paralelas al plano coronal, de manera entonces que las superiores miran totalmente hacia atrás y las inferiores miran totalmente hacia adelante, distinguiéndose también que las carillas articulares inferiores no están en algún saliente como han sido las anteriores que he mencionado, sino que están en la cara anterior de las láminas. Las apófisis transversas de las vértebras torácicas presentan también unas carillas articulares, y esas carillas articulares entonces también tienen una relación con las costillas, con una porción de estas que se llama tubérculo costal. El tubérculo costal entonces se articula con la carilla articular de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. En la articulación de las costillas con la columna, entonces tenemos que la cabeza se articula entre dos
hemicarillas articulares de los cuerpos de las vértebras, y el tubérculo costal se articula con la apófisis transversa de la vértebra que está inferior en esa articulación. Un ejemplo, si esta fuera la séptima vértebra torácica y esta fuera la octava vértebra torácica, la octava costilla se articulara entonces entre esos dos cuerpos vertebrales su cabeza, pero el tubérculo costal se articula entonces con la apófisis transversa de la octava vértebra torácica. Para localizar y ubicar niveles costales y vertebrales, esta relación es importante de conocer para entonces estar con certeza ubicado en el nivel que uno quiere, en el caso, por ejemplo, de una cirugía, abordar. Finalmente, entre las vértebras torácicas, su apófisis espinosa se distingue en que es bien larga, es bien saliente, es unituberculada y se dirige hacia abajo y hacia atrás. Las vértebras lumbares, entonces, igual sigue aumentando el tamaño de las mismas, ya soporta prácticamente todo el peso del tronco y entonces necesita una demanda mecánica, o sea, tiene una demanda mecánica mayor, por eso necesita tener un tamaño más grande para poderlo entonces soportar. Tenemos entonces que el cuerpo es todavía mucho más robusto, el agujero vertebral vuelve a ser triangular, las apófisis transversas realmente sí siguen un plano horizontal o lateral, son bien salientes. Las apófisis articulares entonces son casi paralelas ahora al plano sagital, de manera entonces que las superiores miran hacia atrás y hacia la línea media y las inferiores miran hacia lateral, y entonces en la articulación de una vértebra y otra se corresponden para entonces permitir los movimientos de rotación. Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares entonces parece como si lo hubiesen cortado el vértice, tiene el vértice truncado, tiene una forma cuadrilátera. Entre las características de las vértebras lumbares, estas serían las que más se distinguen. Hablamos entonces de vértebras que salen de la clasificación general y regional. O sea, hay vértebras que tienen características únicas al verse o se pueden distinguir inmediatamente. La primera vértebra cervical o Atlas, tomando en cuenta ese personaje de la mitología griega, el Atlas o la primera cervical carga la cabeza, igual que Atlas carga el mundo. Entonces esa es la analogía que hacen. El Atlas, como se puede ver de manera inmediata, se distingue que no tiene cuerpo vertebral, tiene una configuración diferente, en la cual tiene un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. El arco anterior, por delante, entonces tiene un tubérculo anterior que presta inserción a músculos del cuello, que en su momento se mencionarán, y por detrás del arco anterior tiene una carilla articular para articularse con la apófisis odontoides de C2. El arco posterior del Atlas, entonces es igual, presenta un tubérculo posterior que vendría siendo la apófisis espinosa, donde se insertan estructuras musculares y ligamentarias, y en su cara superior o en su borde superior, cerca ya de la continuación con las masas laterales, hay un surco por donde discurre la arteria vertebral antes de hacerse endocranial. Hay un surco para la arteria vertebral. Las masas laterales del Atlas tienen dos carillas articulares, unas superiores y otras inferiores. La superior tiene forma más o menos de la suela de un zapato, se articula con los cóndilos del occipital, y las inferiores se articulan con la carilla articular superior del axis o segunda vértebra cervical. Las apófisis transversas de la primera vértebra cervical tienen la configuración similar a la de las demás, o sea, tiene un tubérculo anterior, posterior, que delimita el agujero transverso, en el cual entonces igual discurren en este caso solamente la arteria vertebral, muchas veces no discurre por ella.
La segunda cervical se llama axis por ser el eje de rotación de la cabeza. Esta se distingue porque en su cara superior el cuerpo presenta un saliente a manera de diente y por lo tanto se llama entonces apófisis odontoides, la cual es la que le mencioné que se corresponde con el arco anterior del atlas, ¿verdad? Es una articulación trocoidea que permite la rotación de la cabeza. Aprovecho para recordar y mencionarles que en la cara medial de las masas laterales del atlas hay un ligamento que fija la apófisis odontoides del axis al arco anterior del atlas, y ese ligamento se llama ligamento transverso, importante para la estabilidad de esa articulación. Luego entonces C2 se distingue por tener una espinosa bien gruesa, bien desarrollada y bien prominente, que se puede palpar incluso a través de la piel. A partir de ahí, pues entonces la carilla articular superior tiene una configuración diferente a la de las demás vértebras cervicales, ya que es una verdadera carilla que está entre el pedículo y el cuerpo de C2. La séptima vértebra cervical es lo que se llama una vértebra de transición. Quiere decir que está entre la región cervical y la región torácica. O sea, está en el medio de dos regiones cuyas vértebras tienen diferencias, como ya les he dicho. Por lo tanto, entonces C7 es una vértebra que comparte características de ambas regiones. Por decirles algo, y es lo que más la destaca, es que la apófisis espinosa es unituberculada y es bien saliente, similar a lo de una vértebra torácica. Por eso sobresale a través de los planos cutáneos en la base del cuello y se le llama por esto vértebra prominente también, a C7. El agujero transverso de C7 muchas veces está obliterado por alguna espícula o está cerrado. En esos casos no pasa ningún elemento, pero de igual manera la arteria vertebral no cruza por el agujero transverso de C7. C6 se distingue, en muchos casos se le puede hablar que se distingue por tener el tubérculo anterior de las apófisis transversa más desarrollado. Justamente en ese punto es que la arteria carótida común da su división a carótida externa y carótida interna. Y ese tubérculo entonces desarrollado, ¿verdad? de C6 se le llama tubérculo de Chassaignac o tubérculo carotidio. Vértebras torácicas que son atípicas, tenemos T11 y T12. T11 se distingue porque solamente tiene una carilla articular en su cuerpo, a diferencia de las demás torácicas que le dije que tiene una semicarilla superior e inferior. T11 tiene una carilla completa para recibir la cabeza de la 11ª costilla. Y T12, la 12ª torácica, se distingue en que igual solamente tiene una carilla articular en su cuerpo y no tiene carilla transversa. Fíjense lo poco desarrollado que está la apófisis transversa de T12. La costilla no se articula ahí. La costilla correspondiente, la 12ª costilla, no se articula ahí. Vértebras lumbares atípicas o que tienen alguna característica que se distingue. Por ejemplo, en algunos libros destacan la primera lumbar por tener una transversa bien desarrollada, parecida a una costilla, y se le llama entonces apófisis costiforme, al estar inmediatamente en continuación de la 12ª torácica, vértebras que todas tienen costilla. La primera lumbar muchas veces o presenta una pequeña costilla o es bien saliente y se le llama entonces apófisis costiforme. Hay otros libros donde a todas las apófisis transversas de las lumbares le hacen referir que se llama apófisis costiforme, pero la primera lumbar, al ser una vértebra de transición, entonces la mencionamos. Y la quinta lumbar entonces tiene un tamaño, el mayor de todos, es bien desarrollada y forma un ángulo bien agudo con el sacro, que se llama promontorio. Ese ángulo
entre el sacro y la quinta lumbar se llama promontorio. El sacro entonces es el producto de la fusión de 5 vértebras. Es un hueso único al cual entonces se le describe que tiene 2 caras, tiene una base superior, un vértice inferior y 2 bordes laterales. Es decir, se describe con una forma triangular. Junto con los huesos de la pelvis, o sea, los huesos ilíacos, forman lo que se llama la cintura pélvica, que eso lo continuaremos en su momento en el tercer parcial. Entonces, describimos la cara anterior. Este hueso, por producto de la fusión de todas las vértebras que lo componen, entonces se hacen formaciones en la cual recuerda lo que sería una vértebra individual. Me voy a explicar. Su cara anterior en la línea media, producto de la fusión de todos los cuerpos vertebrales de esas vértebras, donde estaría el disco intervertebral, entonces tenemos lo que se llaman crestas transversales, que terminan en sus extremos en unos agujeros que se llaman agujeros sacros anteriores. Los agujeros sacros anteriores permiten entonces la salida de las raíces sacras, ¿verdad?, que dan paso a lo que son los nervios del tronco lumbosacro y del plexo sacro, que inervan el miembro inferior. La cara anterior del sacro presta inserción a un músculo de la pelvis que se llama piramidal o piriforme. La cara posterior del sacro, entonces, desde la línea media hacia lateral, describimos por la fusión de todas las apófisis espinosas se forma una cresta, se llama cresta sacra media. A los lados de la cresta sacra media, una vértebra común al lado de una apófisis espinosa, entonces, ¿qué tendría? Tendría las láminas. Entonces, toda la fusión de las láminas forman un canal, se llama canal sacro, canales sacro. Luego, entonces, producto de toda la fusión de las apófisis articulares, hay otra cresta que se forma, que se llama cresta sacra intermedia. Todas las apófisis articulares, al fusionarse en el sacro, dan entonces lo que se llama cresta sacra intermedia. A los lados tenemos entonces los agujeros sacros posteriores, donde regularmente no hay ningún paso de ninguna estructura anatómica. Está cubierta por tejido fibroso. Luego entonces, donde estarían las apófisis transversas, una vértebra cualquiera, en el sacro, entonces la fusión de todas las apófisis transversas dan lo que se llama la cresta sacra lateral. Cresta sacra lateral. La cara posterior del sacro, entonces, presta inserción al músculo glúteo mayor. La base del sacro, podemos ver la cara superior del cuerpo de la primera sacra o S1, que tiene una configuración similar a una vértebra lumbar. Su carilla articular superior todavía se puede distinguir de una manera aislada con la misma orientación de una vértebra lumbar, es decir, mirando hacia la línea media y hacia atrás. Y se ve el hiato o el agujero superior de un conducto que tiene el sacro, que se llama así, conducto sacro, ¿verdad? Todo conducto tiene un orificio de entrada y otro de salida. En este caso, le estoy hablando del orificio de entrada del conducto sacro. Y donde estaría la apófisis transversa, la primera sacra, vemos que está sumamente desarrollada y es lo que se llama ala del sacro, las alas del sacro. El vértice entonces del sacro, vemos que la quinta sacra es un hueso bastante ya disminuido de tamaño, que finalmente se articula con el coxis y se distinguen las apófisis articulares inferiores, que son bien salientes, las cuales se le llaman también cuernos del sacro. Los cuernos del sacro. Los bordes laterales del sacro están bien desarrollados, prácticamente forman una cara, donde vemos una carilla articular que por su forma descrita como una oreja, ¿verdad?, el pabellón auricular, a esa carilla articular se le llama carilla auricular, por, ¿verdad?, hacer una similitud con el pabellón auricular.
esa articulación, o más bien esta carilla articular, se corresponde con una que en su momento se le mencionará en el hueso ilíaco para la articulación sacroilíaca. Eso entonces básicamente con el sacro. El coxis, finalmente, decirle que es un hueso vestigial, o sea, es un hueso que ya está en regresión en el humano, poco desarrollado. En otros animales es lo que se le conoce como cola o rabo. Está compuesto por osículos de 2 a 4, de ahí que el número de vértebras es variado, se le dice siempre 32 a 34, porque puede variar la cantidad principalmente del coxis. Decirles que la primera coxigia es la que todavía puede tener cierta morfología similar a una vértebra común. Se puede distinguir bien su cuerpo, lo que serían las astas laterales o apófisis transversa, y la carilla articular superior también bien saliente, que se le llama entonces también cuernos del coxis. Entonces tenemos que los cuernos del coxis se articulan con los cuernos del sacro. Ya luego entonces la segunda coxigia, tercera, cuarta, son, vuelvo y digo, osículos, o sea, son núcleos óseos que se terminan osificando, pero dismórficos, o sea, no tiene la forma que conocemos de una vértebra. El coxis es un hueso que principalmente da inserción a ligamentos y músculos que forman parte del suelo pélvico y ayudan también a fijar ciertos órganos o estructuras, por ejemplo, el ano. Básicamente eso es en cuanto a